Yo me presento, yo soy Rubén Quintero, yo soy médico, soy sexólogo, no soy ginecólogo ni endocrinólogo, pero nosotros desde sexología también tenemos una necesidad de hablar y aprender precisamente la anticoncepción, porque precisamente hace parte, digamos, de toda la integralidad de la sexualidad de las personas. Y como decía el doctor hace un momento, pues todos tenemos que involucrarnos en este proceso, no solamente las personas que se dedican al trabajo de promoción y mantenimiento de la salud o personal de enfermería, sino que también todos tenemos que involucrarnos desde la medicina, ¿cierto? Desde las diferentes áreas, incluso se empieza a hablar desde que desde el aspecto administrativo también se deben involucrar en estos procesos, porque de esta manera pues vamos a tener un mayor impacto en los problemas, digamos, de salud pública que están relacionados con los embarazos no deseados, embarazos inoportunos o embarazos no buscados en este proceso. Entonces, cuando hablamos de criterios de elegibilidad, todos, pues, bueno, todos, pero sí muchas personas tienen dificultades de pronto en saber qué elegir y cómo elegirlo, pero si nos vamos a lo más simple, divinamente podemos actualmente utilizar una inteligencia artificial, una plataforma de búsqueda y colocar los datos de la persona y comparar y que nos salga directamente el resultado de cuál es el método ideal o cuál sería lo ideal para las personas. Pero es como utilizar una calculadora de matemáticas. Fácil, podemos poner toda la fórmula y nos da el resultado, cuando lo que debemos buscar o lo que realmente termina evaluando es el proceso que lleva a encontrar ese resultado. Más o menos pasa lo mismo con la anticoncepción moderna. Tenemos que entender ese proceso de por qué vamos a escoger ese método anticonceptivo y poderle dar como tranquilidad a esas personas frente a la tema de la decisión. Entonces, de aquí, ¿qué tanto se sienten cómodos ustedes con la planificación familiar y los anticonceptivos? Ustedes me dicen de 1 al 10, ¿cuánto creen que se sientan ustedes? Digan, no, estoy súper... ¿O hay ginecólogos acá? No. Ah, bueno, menos mal. ¿Qué tan seguros? Dice, uy, no, yo sé planificar, yo sé mandar formulación así. Más o menos 6, ¿cierto? Sí, todos estamos más o menos así, entonces no se preocupen que esos aquí en China y en Japón y en Estados Unidos y en La Guajira y en todas partes tenemos más o menos 5 o 6 de esa seguridad. Pero precisamente tenemos que ganarnos esa seguridad a través de un proceso de integración de información. Entonces voy a poner 3 casos y ustedes me cuentan qué les parecen estos 3 casos. Este es más común que cualquiera. Un adolescente de 16 años consulta por aumento progresivo del vello facial, el mentón, patillas y abdomen inferior y ciclos menstruales irregulares desde la menarquia. Su índice de masa corporal es de 29.5. Presenta acné moderado a grave, tiene antecedentes familiares de síndrome de ovario poliquístico y diabetes tipo 2. En la ecografía pélvica muestra ovarios con morfología poliquística, la relación LH-FSH está elevada 2 a 1 y los andrógenos están ligeramente aumentados. Se confirma el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico con hirsutismo leve. Tiene actualmente una nueva pareja hombre de 17 años con inicio de relaciones sexuales. ¿Cómo plantearían ustedes o verían ese perfil de esa opción anticonceptiva? Porque claramente pues este adolescente dice, no, yo no quiero planificar. ¿Cuáles serían como las mejores opciones para esta persona? ¿Cierto? Lo mejor es la opción antiandrogénica, ¿cierto? Teniendo en cuenta más, sí, efectivamente los derivados de la espironolactona. Sería como lo ideal en este caso y es lo que se recomienda en esta situación. Muy bien. Vamos a subir el nivel. Tenemos un hombre transexual, bueno, en este caso, de 25 años que inició testosterona inyectable hace 3 años, con excelente respuesta a la testosterona, la H+. Se ha presentado sangrados vaginales infrecuentes que aumentan con la disforia de género. Actualmente tiene una pareja hombre cisgénero y no desea quedar en embarazo a corto plazo. Más difícil, ¿cierto? ¿Cuál? El dienogés, solito o combinado. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva, tenemos 2 situaciones. 1, queremos la anticoncepción. 2, no queremos más sangrado. 3, no queremos feminizar al paciente, ¿cierto? Entonces, ¿la opción cuál es? Los progestágenos solos, ¿cierto? Y preferiblemente un dispositivo intrauterino, ¿cierto? Y pues muchas veces otra opción recomendada es la histerectomía, digamos en algunos casos, pero ¿por qué una histerectomía no? Someter a una persona a procedimiento mayor, ¿sí? Y teniendo en cuenta también que
no de pronto desea un embarazo más adelante, no lo sabemos porque a corto plazo lo no necesita. Y a veces muchos hombres trans vienen pidiendo de una vez la histerectomía porque tienen esa preocupación del sangrado, porque aumenta mucho la disforia, cuando hay opciones que tenemos para tener bloqueos, digamos, la menstruación y evitar precisamente los sangrados vaginales. Y es mujer de 35 años, consulta para planificación familiar, refiere episodios frecuentes de migraña con aura visual, destellos de luz, visión borrosa, desde hace 20 años que persisten actualmente. No fuma ni tiene antecedentes cardiovasculares. Empezó a usar antes anticonceptivos orales combinados, pero lo suspendió porque empeoraron los síntomas. Actualmente tiene pareja estable y desea un método eficaz a largo plazo. ¿Cierto? Eso está mucho más sencillo. Pero si ya dice, no, yo me pongo el DIU porque me da mucho miedo y me da susto de que me dé por allá y me caiga como un pollo y me dé un reflejo vagal y me dé algo y me da mucho susto. Progestágenos de pronto, progestágenos orales, ¿cierto? Y ya. Vean, no están mal, estamos súper bien en el tema de conocimientos. ¿Ustedes saben cuál es una de las complicaciones más frecuentes de la ligadura de trompas? ¿Cómo? Bueno, aparte, digamos, de la parte quirúrgica de herencias, ¿qué más? Se pone irregular a veces el periodo, pero hay una complicación. Recordemos anatomía. Los ovarios están irrigados por dos fuentes, ¿cierto? Tenemos la irrigación que viene muchas veces desde de la arteria uterina y otros que vienen por la arteria ovárica y esas terminan irrigando a las trompas de falopio. Muchas veces en muchos procedimientos, cuando se ligan las trompas de falopio, muchas veces termina se ligando también parte de la arteria ovárica que viene de la uterina. Entonces muchas veces se puede llegar incluso a tener una complicación como unas menopausias más tempranas en estas personas. Entonces, pero eso depende también de la técnica, del procedimiento, de la situación, y pues que si efectivamente pues es una cirugía dándole la oportunidad. ¿Se le puede recomendar? Claro. ¿Está entre criterios de elección? Claro que sí, y la persona puede decidirlo también, es ante la opción. Pero lo mismo, es como ofrecer un menú, una carta, ¿cierto? Las opciones están para que la persona decida, y es una candidata para ligadura de trompas, también se puede elegir en este caso. Como, señora, la posible complicación, te traigo la información después exactamente en porcentajes, porque no lo tengo preparado, pero sí se puede llegar a presentar esa situación. No es pues, eso es como también viene muchas veces de reporte de casos, pero tendríamos que hacer la averiguación y yo les quedo debiendo esa información, pero podemos revisarla. Entonces, cuando hablamos de criterios de elegibilidad, pues son las recomendaciones basadas en la evidencia que permiten determinar qué métodos anticonceptivos se pueden utilizar de forma más segura en personas con condiciones de salud específicas o factores de riesgo específicos. Y esos criterios son para garantizar la seguridad, eficacia y autonomía reproductiva. Precisamente muchos lugares de Colombia no cuentan con la posibilidad de tener múltiples métodos anticonceptivos, lo que vulnera directamente el derecho a la autonomía reproductiva. Un derecho que muchas veces las personas no lo ven desde una perspectiva de derechos humanos, sino que empieza a verse una perspectiva como, no, es que tiene esa porque es la única opción que hay. O cuando la persona dice, no, pues vamos a cesárea y opérenla, ¿cierto? Muchas veces sin la persona tener la decisión de escoger el método anticonceptivo. Entonces, la autonomía reproductiva sigue siendo importante y precisamente con estas herramientas es que podemos tener esta opción. Es un sistema de evaluación de riesgos. Recordemos que tenemos 4 categorías. ¿Ustedes conocen las 4 categorías de elección para métodos anticonceptivos? Ya los vamos a ver según el método anticonceptivo y lo que vamos a observar. Y pues se basa en función de enfermedades preexistentes, la edad, las condiciones específicas, como por ejemplo que si fuma, que si no fuma, que si tiene migraña, si no tiene migraña, si tiene hipertensión, diabetes, lupus, cáncer, todo eso, alteraciones hepáticas, son las que terminan generándonos a escoger qué método anticonceptivo utilizar. Facilita la toma de decisiones clínicas informadas, fundamentadas en estudios epidemiológicos y ensayos clínicos, y evita criterios arbitrarios o subjetivos, reduciendo prácticas clínicas cerradas e innecesariamente restrictivas, como ya les había comentado. Hay que individualizar, ese yo creo que ha sido como la frase de cajón de toda la historia de la vida de anticonceptivos, individualicemos a cada persona.
Y muchas de las personas ya vienen tomando métodos anticonceptivos recomendados por la vecina, la mamá, la hermana, la mejor amiga, ¿sí? Y llegan ya con un método anticonceptivo ya instaurado. Entonces terminan generando pues complicaciones o efectos secundarios pues por la recomendación que sea. Entonces lo mismo, hay que individualizar cada caso y no podemos como pasar por alto pues la necesidad específica que tiene la persona. Porque muchas veces dicen, es que yo quiero un método anticonceptivo, yo ya he venido tomando esto, y uno, ay, te recomiendo eso, y una vez dice, no, ya lo tomé y no me gustó, y uno, bueno, entonces mira que tampoco, y uno como, y uno pues sigue mirando en la lista, y uno, no, y uy, no, a mí me da miedo, y uno, no, pues, condón, pues, porque, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, tenemos oportunidades, y precisamente es buscar las opciones que tiene esta usuaria para poder escoger, y precisamente los nuevos métodos anticonceptivos, las nuevas combinaciones que existen nos permite avanzar mucho más en escoger más opciones. Hay que ser muy respetuoso con eso, precisamente con esa autonomía. Como lo venía diciendo, tratemos de siempre fomentar esa decisión. ¿Qué tenemos desafortunadamente? Pues más que todo en los hospitales públicos, ¿cierto? Donde la posibilidad anticonceptiva es muy, muy baja y apenas habrán algunos métodos anticonceptivos, algunos no tan recomendables, pero pues precisamente la idea es que esta información no solamente se quede como en estos espacios académicos, sino que también se puedan trasladar a espacios de alguna manera que podemos trabajar en este proyecto a nivel Colombia. Hay que ser equitativa, no discriminatoria, disminuye barreras para poblaciones vulnerables, ya sabemos, adolescentes, las mujeres con discapacidad, ¿cierto? Por lo menos una mujer que tiene una artritis severa en las rodillas, ¿cierto? Entonces, o una artrosis, digamos, de caderas grandes, pues colocar un DIU va a ser mucho más difícil, por ejemplo, en este tipo de situaciones. O las mujeres con personas con VIH, ¿cierto? Recordemos que las mujeres que viven con VIH, es muy curioso lo que aparece ahorita cuando miremos la escala de riesgos. VIH es en categoría 1, entonces uno dice, pues VIH puedo tomar tranquilo. Pero luego miramos antirretrovirales, pueden ser categoría 2 o 3. Y lo que pasa es que muchas veces no sabemos los antirretrovirales con qué anticonceptivos, digamos, interactúan. Pero yo les voy a dar una tranquilidad cuando ustedes trabajen con mujeres con VIH. Los antirretrovirales que actualmente se toman no interactúan con los métodos anticonceptivos. Aún se siguen refiriendo pues, esquemas antirretrovirales, por ejemplo, con efavirenz, que efavirenz cada vez es más poquito encontrar una combinación de antirretrovirales con efavirenz, casi no las encontramos ya, pero todavía existen, claro. O ritonavir, también podemos encontrar esas combinaciones con ritonavir, especialmente cuando se combinan con darunavir. Siempre recuerde que el ritonavir es un antirretroviral que potencia otros antirretrovirales inhibidores de la proteasa. Entonces, estas combinaciones hay que tenerlas muy presentes en esos casos. Entonces, claro, dice VIH bien, pero ¿cuál antirretroviral está tomando? Siempre hay que verificar. Hay plataformas muy interesantes también para que ustedes revisen de antirretrovirales y interacciones medicamentosas. Entonces, igualmente, como ya sabemos, actualmente se está manejando esquemas de dolutegravir, tenofovir, con entricitabina o lamivudina y ninguno interactúa con la mayoría de anticonceptivos, entonces tranquilos por ese lado. Y hombres trans, ya vimos pues la situación del caso, que uno dice, bueno, pero yo cómo abordo un hombre trans, porque es que los hombres trans tienen la idea previa de que la testosterona es un método anticonceptivo, cuando no es ningún método anticonceptivo, y muchos hombres trans asumimos que tienen relaciones sexuales con mujeres, ¿cierto? O mujeres cisgénero, pero pueden tener relaciones con otros hombres cisgénero o pueden tener incluso con mujeres transgénero y pueden quedar en embarazo no deseado. Entonces, y aquí en Manizales sabemos que la población trans de hombres es alta comparado con otras ciudades de Colombia. Entonces, vemos que eso también puede llegar a la consulta y saber poderlos abordar de forma adecuada. Recordemos también, ¿no? Las mujeres lesbianas. Con las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales sí, obvio, ya sabemos por qué tienen riesgo, pero las mujeres lesbianas también muchas veces se asume que no tienen relaciones sexuales con hombres o con personas con pene. Entonces, nunca, y es una premisa que siempre tenemos en cuenta, ni la orientación sexual ni la identidad de género determina el comportamiento sexual de las personas. Entonces es importante que siempre a todas las personas sexualmente diversas también se les pueda ofrecer opciones anticonceptivas eficaces.
Y pues efectivamente las personas con enfermedades crónicas, que muchas veces terminamos, y que son personas que tienen polifarmacias, que ahí es donde nos ponemos a preocupar, porque bueno, y es que se toma 8 medicamentos más, interactúa con alguno de esos, es también una de las preocupaciones que determinamos y nos damos cuenta. Conocer esos criterios de elegibilidad, pues disminuye la posibilidad de efectos secundarios graves, interacciones con medicamentosos, y evita utilizar métodos anticonceptivos con categoría 4. Todavía se siguen encontrando casos de casos, digamos, en unidades de análisis que encontramos muchas veces en embarazados o en mortalidad materna o morbilidad materna, que cuando antes de estar embarazados estaban tomando anticonceptivos, pero estaban en categoría 3 y 4 y ni siquiera se evaluó, nunca se consideró. Entonces, como decía el doctor hace un momento, si en la consulta externa, en hospitalización o en cualquier otro servicio, nos damos cuenta que la usuaria está tomando un método anticonceptivo, hagamos la verificación en qué categoría se encuentra, porque podemos hacer una intervención fuera del contexto de la consultorio del PIP o de promoción y mantenimiento de la salud y hacer la intervención. Mire, oigan, esta usuaria está tomando un anticonceptivo que no debería estar tomando en este momento porque podría estar empeorando una situación. Entonces, no, que es la paciente con hepatitis B crónica y está tomando combinados. Entonces, ¿cierto? Entonces hay que tener como estas condiciones a tener en cuenta. Y optimiza el seguimiento clínico y la vigilancia médica, especialmente cuando se está tomando anticonceptivos categoría 2, categoría 3. Entonces, claro, vigilancia, pendiente, toma de exámenes, estar pendiente pues, de sus condiciones adicionales. El objetivo, pues ya sabemos, el principal es no tener el embarazo no deseado, inoportuno, no buscado, prevenir complicaciones asociadas a embarazos de alto riesgo, reducir la mortalidad materna y promover la planificación reproductiva en forma voluntaria. Son como los objetivos claros. Entonces la OMS y la CDC determinan 4 categorías para determinar cuál es el método adecuado para cada tipo de persona. Y la escala permite que tomamos decisiones seguras y que estemos como más frescos en la toma de decisiones y buscar proteger la salud del usuario o la usuaria y reducir complicaciones al acceso de métodos seguros. Entonces tenemos la categoría 1, que es uso libre sin restricciones. O sea, es decir, yo la puedo mandar sin problema, ojo cerrado como dice. El método es completamente seguro, no hay restricciones para el uso de esa persona, tiene el beneficio del uso, incluso supera el riesgo o cualquier riesgo teórico demostrado, mitológico, inventado, y no requiere seguimiento especial por condición médica, es decir, pues vienes a su control, les va a reclamar el método anticonceptivo la próxima vez, pero no se hace de alguna manera como un seguimiento específico de exámenes o alguna cosa especial. Y se puede ofrecer libremente, incluso sin supervisión médica especializada, es decir, lo podemos manejar desde el primer nivel de atención e incluso se puede manejar en ONGs de salud, que son organizaciones no gubernamentales que se dedican a dar espacios de salud, que es como la Asociación de Mujeres, tal parte, entonces ellos pueden incluso algunas funciones, digamos, médicas de anticonceptivas y de promoción y mantenimiento de la salud y pueden formular ese tipo de medicamentos también sin ningún problema y sin ningún inconveniente. E incluso muchos de venta libre en las droguerías, en las farmacias, bueno, teniendo pues las condiciones, esto es como con tranquilidad. Las de categoría 2 son de uso generalmente recomendado, es decir, se recomienda sopesando que no tenemos una opción de primero. Entonces, bueno, te recomiendo estos primero antes de pasar a los siguientes. Las ventajas superan los posibles riesgos también y el método puede usarse, pero debe requerir cierta vigilancia médica. Es así, es decir, que viene a sus controles por medicina preferiblemente, intercalados con enfermería, y vamos determinando nosotros el método, cómo va evolucionando, cómo va llevándose a cabo el proceso. No se contraindica, pero debe considerarse si el contexto clínico del acceso a seguimiento se puede hacer. Entonces también tengamos en cuenta que pues, una persona que viene de un sector rural disperso, que puede no tener la posibilidad o no tiene un apoyo social o en un ambiente social no óptimo, no adecuado, no tiene el recurso económico. Muchas veces dicen, no, te recomendamos pero es supremamente costoso, no lo tiene el servicio de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que le toca sacar dinero para poderlo comprar, entonces no lo quiere, lo abandona. Entonces hay que también tener en cuenta sus aspectos. La categoría 3 se usa con precaución. El riesgo ya empieza a superar el beneficio y el uso del método no está recomendado a menos de que exista una adecuada. Es decir, si hay una opción antes, nos toca siempre ir por la opción anterior.
Se requiere evaluación individualizada, que sale controles seguidos, preferiblemente por medicina, un consentimiento informando claro, que pues, se le explica a la paciente los efectos o los posibles resultados o complicaciones o dificultades, o que existe un método anterior pero prefiere este a pesar de las recomendaciones. Pues todo lo que pues, utilizamos en consentimiento informado claro, que se respeta la autonomía reproductiva de la usuaria, bueno, todo lo que es consentimiento informado. Y en algunos casos sí puede usarse si otras opciones no son viables y si la persona la rechaza. Es como que dice, bueno, pues es que ya no hay más. Y pues entre usted quedarse embarazada a tomar método anticonceptivo, pues es más grave que quede en embarazo. Pues esto lo sopesamos. Y la 4 definitivamente no se puede formular, está completamente contraindicada, no y no. El método no se usa, no se puede usar. No hay evidencia clara que el uso del método está por encima del riesgo de cualquier beneficio, incluso del embarazo. El método está formalmente contraindicado, hay que buscar otro método más seguro, sea cual sea, y su uso podría empeorar la condición médica. Por ejemplo, en lo que hablamos en el caso de la persona con aura, ¿cierto? Con migraña, que empezó con una migraña y empeoró una migraña con aura porque pasó de una categoría 3 a una categoría 4 por de pronto un adecuado seguimiento en este tipo de casos. Entonces, aquí vamos a empezar a enredarnos un poquito, porque vamos a hablar precisamente de las clasificaciones. Las clasificaciones, hay muchas que las podemos encontrar desde muchos aspectos. Podemos hablar desde la composición hormonal, que ya sabemos que pueden ser si tiene progestágenos solo, si están combinados estrógenos más progestágenos, ¿cierto? Sí, hay que tener en cuenta también la vía de administración, si es oral, inyectable, por parches, anillos, anticonceptivos orales, el tipo de estrógeno, si es y también el tipo de estrógeno, si es natural, si es sintético, si es semisintético, si el progestágeno es de primera, segunda, tercera, cuarta generación, si tiene perfil androgénico, antiandrogénico, mirar el metabolismo específico del anticonceptivo y también si son de duración, si es de corta duración, mediana, larga duración. Entonces todas esas combinaciones, igual, este tema es como de un curso de, ya sabemos, de varios días. Tenemos solamente una hora para hablar de esos temas, entonces voy a tratar de ser muy puntual en los aspectos a tener en cuenta. Lo primero es que hablemos de los anticonceptivos de solo progestinas o progestágenos. Se clasifican en generaciones, algunas veces los van a encontrar en 4 generaciones, a veces la tercera y la cuarta generación las ponen en una sola generación 3, entonces la pueden encontrar así, primera, segunda, tercera, cuarta generación, o primera, segunda y tercera generación, tercera combinación de 4 con 3. De primera generación, ¿cuál se usa actualmente? Ninguna. De primera generación no vamos a encontrar nada en el mercado realmente. De segunda generación, el levonorgestrel principalmente. De tercera generación, combinémosla con las cuartas, especialmente la dospirenona y el dienogest, el desogestrel también, y podemos encontrarlos, son más selectivas y empiezan a tener un efecto antiandrogénico. Tanto así que el que tenemos ya, el dienogest, ¿cierto? Como por ejemplo, con un alto nivel antiandrogénico especial. ¿Y por qué tienen esos efectos? Porque también se clasifica según el origen de la progestígena. Entonces, los que son derivados de la testosterona conservan parte de la estructura de testosterona, por lo que pueden tener actividad androgénica y antiandrogénica también. Entonces se derivan de la 17-hidroxiprogesterona, tenemos pues el acetato de medroxiprogesterona como medicamento inyectable trimestral, ¿cierto? Tenemos el acetato de ciproterona con efecto antiandrogénico fuerte, el acetato de clormadinona como anticonceptivo también efecto antiandrogénico y el acetato de ulipristal como anticonceptivo de emergencia. Tenemos los derivados de la progesterona más naturales, ¿cierto? Con nula actividad androgénica y provienen de la 19-nortestosterona. Se subirían también por generaciones como las vimos anteriormente. Y los derivados de la espironolactona, que tenemos la drospirenona, que es efectivamente derivado de la espironolactona con su alto nivel antiandrogénico y un antimineralocorticoide de forma más leve. Y ayuda en casos de acné, síndrome premenstrual y pues tenemos como esta clasificación por este lado. Entonces tenemos de uso progestinas, tenemos 4 opciones, o en anticonceptivos orales, o inyectables, o implantes subdérmicos, o en dispositivos intrauterinos. En los anticonceptivos, bueno, ¿qué efecto tiene las que solo tiene progestinas? El efecto es, espesa el moco cervical, por lo tanto la penetración espermática va a ser más difícil. Segundo, inhibe parcial o completamente la ovulación, dependiendo de la dosis y la formulación,
y altera el endometrio, haciendo el ambiente menos favorable para la implantación, tanto así que pues puede adelgazarlos y dificultar la implantación. ¿Qué ventajas tienen? Ventajas, es opción más segura cuando tenemos la contraindicación de cualquiera de estrógenos, ya vamos a ver todo esto. Menor riesgo de tromboembolismo comparado con métodos que tienen estrógenos y es adecuado para las mujeres lactantes. ¿Qué desventajas tienen? Acciones, pues, alteraciones en el sangrado que puede aumentar el riesgo de sangrado irregular, sangrado intermenstrual, posible o ligera disminución con densidad ósea con uso prolongado y requiere adherencia estricta, especialmente con los anticonceptivos orales. Es estricta y bien estricta porque pues, la posibilidad de falla es muy alta por las dosis y por la forma de presentación por vía oral. Entonces tenemos el método, allí están, el cuadrito, tómenle fotografía si quieren, les paso la presentación, porque precisamente de lo que encontramos acá tenemos las píldoras de solo progestinas, ¿cierto? Que pues son de uso diario, sin descanso, y ya sabemos que son aptas para mujeres con lactancia. Las trimestrales, solamente lactancia, ¿no? Lactancia no solamente la trimestral. Cada vez encontramos más adolescentes nulíparas aplicándose la trimestral que porque tan chévere 3 meses en vez de aplicársela mensual. Y es así de muchachas con esta idea de que 3 meses es mejor que 1 mes. Entonces, de una vez quedamos plop. Tenemos pues, los implantes subdérmicos, ¿cierto? Que es la opción ideal, ¿cierto? Para las mujeres jóvenes adolescentes. Y tenemos el DIU hormonal, que ya tenemos pues Mirena, Yaides y Helena, que dependiendo de la dosis y la presentación, pues tendrá una acción entre 3 a 5 años con acción local sobre el endometrio. Y hay algo muy interesante, la reducción del sangrado menstrual, la disminución de la dismenorrea. Es como de esas que uno dice, uy, el DIU. Pero cuando nos damos cuenta del DIU y cuando vamos a mirar cómo nos va, entonces no lo autorizan, no hay quien lo ponga. Entonces muchas veces el DIU queda en la formulación eternamente y nunca se administra el DIU. Y siempre ahorita cuando vimos los casos, todos dijeron el DIU, sí, muy chévere, en un ideal, pero en la vida real y en el mundo real, eso muchas veces ni siquiera se le colocan a las usuarias el dispositivo intrauterino. Entonces, porque no hay disponibilidad, que porque el contrato, que porque debe ese abastecimiento, que porque no hay. Entonces queda la persona esperando el método y nunca se le administra. Luego están los combinados. Sí, señora. Porque es que porque no se debe poner la trimestral de mujeres nulíparas o que no tengan cáncer. Primero porque tiene una alteración en la parte de la mineralización ósea importante y más porque eso lo terminan generando pues a mayor tiempo. Porque aumenta el riesgo de alteraciones menstruales a futuro también, ¿cierto? Y básicamente son como esas dos condiciones específicas, pero y no pues no es tampoco recomendable por especialmente estas alteraciones. Y también la efectividad es baja, o sea, si nos damos, bueno, y también tengamos en cuenta que las efectividades, por ejemplo, anticonceptivos orales con la progestina es mucho menos eficiente. Y claro, y la paciente ese día tuvo vómito, ese día tuvo diarrea, ese día tomó algo que le cayó mal, ese día se le olvidó la dosis y baja la efectividad terriblemente. Los que son más seguros, efectivamente, son todas esas combinaciones con estrógenos adicionales, que es lo que incrementa la potencia y por eso es que se prefieren muchas veces para jóvenes y adolescentes las combinaciones con estrógenos, por su efectividad. Gracias, doc. Porque se me olvidó poner la parte que también se clasifican por el potencia o el nivel de efectividad. Doctor, sí. ¿Tu modo de aplicación de la trimestral, pues, cuál sería? Es que hay pacientes que dicen, no, me dijeron que cada 90 días. No, que contara 5 días menos después del último. Yo les digo que cada 12 semanas, porque si lo cuenta por mes, hay un mes que tiene una semana de más. No, es cuestiones prácticas, día 3 meses. O sea, porque si no, así tenga una semana más, menos, lo que estamos guiando precisamente es la adherencia. Y cuando les ponemos, digamos, la dificultad de esos tiempos, que es que tienes que esperar 30 días, o esa semana vienes antes, o alguna cosa, la adherencia se nos pierde. Recordemos que la adherencia es una de las mayores, yo creo que una de las mayores causas de embarazos no deseados, es por el tema de las adherencias. Porque las usuarias no se adhieren a métodos que son más difíciles. Por ejemplo, en las combinaciones como por ejemplo ahorita cuando damos valerato de estradiol
con valerato de estradiol, perdón, con Genogest, como son de diferentes fases, entonces la usuaria tiene mucha dificultad para entender estas dinámicas de cómo se toma, que primero hay que tomar estas, luego las otras, entonces se pierden y estas usuarias terminan abandonando el método por lo mismo. Entre más fácil de tomar, entre más de empiece aquí, subrayado, gigante, termine acá, aquí, acuérdese, baja la aplicación para que te acordemos, mejor, porque eso genera completamente la adherencia, es extremadamente importante. Yo creo que es piedra angular del proceso anticonceptivo. Entonces la recomendación es, te acuerdas de los 15, todos los 15 cada 3 meses y ya, no más, no tienes que pensar nada más. Y yo decía, bueno, el 15, que cae domingo, entonces venga el 14, no pasa nada. No, es que es festivo, entonces venga el 12, no pasa nada. O sea, no hay lío con ese tipo de temas. Entonces, con eso podemos tener esa adherencia con esas usuarias. Con respecto a los estrógenos más las progestinas, tenemos pues las combinaciones pues del progestágeno, generalmente orales, parches, transdérmicos combinados, anillos vaginales combinados. Entonces tenemos estos, etinilestradiol, que se combinan con prácticamente todos los progestágenos. Entonces lo encontramos con todos los progestágenos y tenemos todas esas presentaciones allá, que tenemos combinadas microginón, Nordea, Jasmine, Femiane, Diane 35, Belaface, todas estas están con el etinilestradiol. Luego tenemos, bueno, ¿qué pasa con el etinilestradiol? Recordemos que este es sintético, ¿cierto? Y al ser sintético, tiene más posibilidades de los efectos secundarios y más dificultades para, digamos, tener como ese perfil de seguridad adicional. Pero se combina con todo, es más barato, es más fácil de conseguir, se encuentra en todas partes, uno abre un paquete de chitos y está ahí el etinilestradiol, entonces no hay problema como encontrarnos este medicamento fácilmente y llega a todas partes. Entonces que va el carro de la planificación y lleva solo etinilestradiol porque pues es más barato para todos los sistemas. Luego tenemos el valerato de estradiol, que es semisintético, bueno, natural, realmente es un profármaco que es natural y se convierte en 17 beta-estradiol en el cuerpo y se usa también en combinaciones y es de los más amables con la mujer en todo el sentido, con la piel, con los síntomas, con los efectos, con todo. O sea, con el efecto antiandrogénico, la combinación con el Genogest y todo eso la hace mucho más amable y es mucho más chévere. Paremos que es un método chévere. ¿Qué pasa con el 17 beta-estradiol? Este es el más natural de todos, este es el más natural y es el más fisiológico y es el que tiene mejores perfiles metabólicos en todos los sentidos. Pero ¿qué pasa? Que solamente tenemos muy poquitas combinaciones, solo tenemos este Zoeli y pues no más. El Belanion ya está, sí, también está, sí. Y pues son dos opciones que tenemos nomás y también puede ser más costoso, más difícil de conseguir, entonces por eso tenemos esta situación. Cipionato de estradiol, ¿dónde lo encontramos? Inyectables. Y por vía oral pues no existe, ¿cierto? Y tampoco ya empieza como a pensarse como mucha recomendación. Ya el cipionato de estradiol lo tenemos como la inyección mensual. El enantato de estradiol, también sintético. También la mesigina, ¿cierto? Tenemos un inyectante mensual. Y otros estrógenos no se utilizan, como la estrona, estradiol y valerato, estradiol de valerato. Señor. Frente a la cicloterona, en Colombia, INVIMA no la tiene como método anticonceptivo. Yo no. 35. ¿No la tiene? ¿No la tiene? Sí, pero no. Pero el registro no está para anticoncepción. Está para otros usos. Manejo de años por 6 meses. Sí, precisamente. Pero pues digamos que el tiene 35, pues es una combinación que existe, pero digamos entre anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cicloterona, igual que tiene 35, el Fasetix. Hay que tener cuidado por los temas trombóticos. Listo. Gracias por la aclaración. Efecto: inhibición de la ovulación, suprimiendo la liberación de gonadotropinas, FSH-LH, especialmente del moco cervical, para dificultar precisamente la penetración de espermatozoides, y también la alteración del endometrio, también reduciendo la implantación, igual que los otros. Efectividad, ventajas: efectividad alta,
con el uso correcto, beneficios no anticonceptivos como la regulación del ciclo, menor dismenorrea, mejoras en acné, protección frente a hiperplasia endometrial, y el riesgo pues aumenta el tromboembolismo venoso en ciertas personas. Algunas combinaciones de estrógenos elevados pueden tener efectos adversos y no se recomiendan en personas con contraindicación al estrógeno, ya lo hemos visto. Entonces tenemos estas allá, que son montones, y pues voy a pasar un poquito más por cuestiones de tiempo. Listo. Anticonceptivos orales combinados. Esta foto. Esta es la foto porque es las categorías que les estaba comentando. Entonces, mire cómo es muy curioso cuando ahorita se den cuenta cuando pasemos a los otros métodos anticonceptivos, como de lo de la derecha se pasa hacia la izquierda. Empecé con estos anticonceptivos orales combinados, por lo que tienen muchas contraindicaciones, muchas contraindicaciones de uso, muchas categorías para evaluar, para tener vigilancia, y de categoría 2 para tener pues un seguimiento constante, y muy pocas, digamos, de categoría 1. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, que ¿por qué es categoría 2 esas circunstancias? Si tiene alto índice de masa corporal, pues riesgo de tromboembolismo, diabetes mellitus por riesgo cardiovascular a largo plazo, las mujeres que fuman menores de 35 años, ¿cierto? Con riesgo cardiovascular, pues ya sabemos, la hemorragia vaginal, pues ¿qué pasa con las hemorragias vaginales? Que muchas veces terminan ocultando las patologías base. Entonces, no, es que esto es una dismenorrea, no, que es un sangrado uterino normal, cuando puede ser otra situación que esté enmascarándose y que tratamos de taparlos con el método anticonceptivo y no hacer un análisis de por qué esta persona está sangrando. Lo mismo pasa, por ejemplo, en un caso, lo que hablamos del hombre trans. Si está sangrando, ¿qué puede ser? Puede ser que tenga una atrofia uterina por testosterona, ¿cierto? O puede estar la persona teniendo alguna otra condición adicional, ¿cierto? También puede ser una infección de transmisión sexual, que puede ser, por ejemplo, una clamidia, que puede tener sangrados vaginales tranquilamente. También los terapias antirretrovirales que les comenté, recuerden efavirenz y ritonavir. Los fibromas PES, la neoplasia cervical, recordemos que esos medicamentos pueden estimular el crecimiento y la evolución de las lesiones, y también pues por el cáncer como tal. En categoría 3 pues tenemos las hipertensiones con riesgo cardiovascular y ACV altos, hepatitis, ya sabemos que por el metabolismo de los medicamentos, pues si la persona tiene una inflamación hepática, una alteración hepática, pues tenemos a tener mayor efectos secundarios o menos efectos anticonceptivos en estas personas. Recordemos que cuando se tiene migraña sin aura progresa a migraña con aura en caso de que se esté administrando de esa manera. Los anticonvulsivantes y antibióticos, recuerden, cuando es que muchas veces en los cosas aparecen anticonvulsivantes y antibióticos, y una vez piensan en todos los antibióticos, en todos los anticonvulsivantes, y no, hay que estar como muy específicos. Por ejemplo, en este caso es la fenitoína y la rifampicina en el específico caso como tal. Y la rifampicina yo creo que es el antibiótico que más interactúa como con todo. Uno pone interacciones con rifampicina y es una lista gigante, y hay mujeres que están tomando rifampicina en sus tratamientos antituberculosos, pilas allí también con esos casos. En los eventos postparto, recordemos, incrementa el riesgo de tromboembolismo y pues todas las historias de trombosis. Y pues lo mismo pasa con las otras de categoría 4, de allí pues ya sabemos que migraña con aura definitivamente no, y por estas circunstancias. Y recuerden que en el caso de las mujeres con lupus, exacerban el riesgo también de trombosis y complicaciones autoinmunes también. Entonces allí tenemos como básicamente estas circunstancias allí en categoría 4. Luego miren las de progestinas, pasamos de allá a acá, entonces tienen un perfil mucho más seguro, pero obviamente pues la efectividad en el otro es mucho mejor. Y vemos que en categorías 2 tenemos algunos allí también, ¿cierto? Que tenemos aquí, y pues las otras adicionales en categoría 4. Lo mismo, entonces evaluamos el riesgo y determinamos que en esas personas, por ejemplo, se pueden dar mujeres que fuman, mujeres con cefalea, mujeres hipertensas, mujeres con índices de corporal altas, las mujeres con migraña, ¿cierto? Y tenerlos como vigilancia, pero pues no contraindicado. Con respecto a los implantes subdérmicos, son métodos reversibles, ya sabemos que pues, se libera de forma continua una progestina, y ya sabemos que es la varillita, pues la pila que se coloca, Implanon, Nexplanon, y no contienen estrógenos, actúan inhibiendo la ovulación, espesando el moco cervical. Tiene una duración entre 3 a 5 años, ya todos lo sabemos, son seguros en los adolescentes,
es el método anticonceptivo preferido ideal, incluso ya se está convirtiendo como en una política nacional anticonceptiva de que adolescente igual implante subdérmico. Casi que lo estamos haciendo. En la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que salió el mes pasado, la actualización, nos habla de que este método es piedra fundamental en el proceso para la prevención del embarazo adolescente. Entonces, y las últimas unidades de análisis, todas que hemos tenido embarazos adolescentes, son usuarias que vienen tomando anticonceptivos orales y quedaron embarazadas, todas. O sea, no es que estaba con la mensual, estaba con la pila, no. Estaban todas con anticonceptivos orales, tomando anticonceptivos orales y todas quedaron embarazadas. Entonces ya sabemos que el anticonceptivo oral tiene una posibilidad de fracaso mayor en las adolescentes. Entonces, por tanto, es una indicación casi como para adolescentes de forma rápida. También, pues, si hay pacientes que no tienen los estrógenos, ya sabemos que de una alta eficacia puede causar alteraciones menstruales y son reversibles. Pero ya vamos a hablar ahora de esto. Los implantes, pues tenemos lo mismo. Categoría 4 solamente tenemos uno, por ejemplo, condición categoría 4, que es el cáncer de mama, y el resto pues tenemos opciones para poder administrar y poderlos dar. Vemos que es más difícil. Igual esto lo va a tener la jefe por si se lo van a pedir. El DIU, tenemos DIU T de cobre y DIU hormonal, y ya sabemos que el hormonal liberan de onogestrel a diferentes microdosis según la formulación que se esté dando. Y el efecto finalmente es generar ese ambiente hostil, en el caso de la T de cobre, por medio de la liberación de cobre, y eso pues no permite que se genere la implantación y altera la motilidad espermática. Y pues el levonorgestrel pues engrosa moco cervical, inhibiendo la ovulación y adelgando el endometrio igual que las otras. Entonces el DIU de cobre es una opción ideal cuando no se desean hormonas. El DIU hormonal reduce el sangrado menstrual, es útil en casos de anemia, endometriosis y dismenorrea. Ambos métodos son de larga duración, y la evaluación previa hay que descartar pues alteraciones anatómicas, descartar infecciones, porque pues ya sabemos que en caso de infección de transmisión sexual no se administra. Si hay alteraciones anatómicas, tampoco. Entonces aquí tenemos precisamente, si uno ve la categoría 4, en el DIU levonorgestrel sigue apareciendo anomalías uterinas, infección de transmisión sexual, cualquier sepsis que esté presente en la paciente, o cáncer de mama o enfermedades inflamatorias pélvicas. Y ya tenemos como otra categoría 3 lupus, que ya hemos hablado de esto, pues por el mismo efecto que tiene hormonal, porque aunque sea local, pues el efecto pues sabemos que tiene una representación sistémica por medio de la absorción. No es mucho, pero se presenta. Y en el DIU de cobre tenemos lo mismo, las infecciones de transmisión sexual, las alteraciones anatómicas, y pues los cánceres también, pues por las complicaciones asociadas al cáncer, más que por el cáncer en sí mismo. Listo. Esto es importantísimo para los implantes y el DIU, el tema de la consejería. ¿Qué pasa? Que es lo mismo, el problema es siempre, persona que llegue solicitando DIU, a los 2-3 meses o incluso al mes ya está diciendo por favor quíteme esto que no me lo aguanto. Esto tenemos que trabajarlo. De hecho también se está convirtiendo en una política nacional de esto, qué hacer con estos casos. Entonces primero, explicar claramente que el sangrado irregular o la amenorrea son frecuentes y son esperables con el DIU, ¿cierto? Y con los implantes. Dejar claro que el método es reversible, pero su efectividad depende de la continuidad. Es importante informar que los primeros 3 a 6 meses suelen haber ajustes fisiológicos, tener mucha paciencia con estas personas, abordar las creencias erróneas, que es que el DIU se atora, que se pudre, que se queda pegado, que el bebé nace con el DIU en la mano. Todos esos mitos siguen existiendo, crean que sí, todavía existen. Y hacer las visitas y estar pendiente de las visitas de seguimiento. Entonces, ¿cómo se deben manejar? Primero, si es un sangrado prolongado frecuente, se recomienda iniciar con antiinflamatorias tipo ibuprofeno de 400-800 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Si no, bajamos a lo siguiente. Colocamos una dosis de acetato de medroxiprogesterona intramuscular de 150 miligramos o hacemos un ciclo de anticonceptivos orales combinados por un solo ciclo y evaluamos nuevamente. O se coloca la medroxiprogesterona y evaluamos la presencia de sangrados posteriores. Si sale de eso, entonces, adicionalmente, si en el caso del DIU tenemos dolor,
vamos a darles el liner y descartamos obviamente que no haya una EPI, una alteración anatómica, alguna situación adicional. Y si hay amenorrea persistente con el implante, pues hay que explicarle, pues no causa infertilidad, la menstruación no se le va a ir para ninguna parte, no está mal, no vas a estar embarazada, y quitarle como la preocupación de hacerse pruebas de embarazo cada 15 días, ¿no? Entonces es como explicar y dar esas pautas importantes. Y finalmente, para terminar, las cirugías también tienen criterios de elegibilidad. 1 y 2, primero que estén completamente informadas, que estén con consentimiento libre, voluntario y consciente, que sean mayores de edad. Recuérdese que las cirugías solamente son para mayores de edad, que no han tomado la decisión de no tener más hijos y que no van a tener hijos en el futuro, y que cumplen los requisitos legales y éticos establecidos por el país. En Colombia, tener la mayoría de edad. Las categorías 3 son que tengan algún trastorno hemorrágico no controlado, infecciones genitales pélvicas activas, cesáreas recientes o partos menos de 6 semanas, pero se puede hacer inmediatamente intracesárea, no estoy diciendo es posterior a la cesárea, ¿no? Porque intracesárea sí se puede. Cáncer ginecológico activo, condiciones psiquiátricas sin capacidad de consentimiento, eso ya dependiendo pues de la situación específica, y enfermedades cardiovasculares activas. Y categoría 4, que definitivamente no se puede hacer cirugía, es la ausencia del consentimiento informado, la coerción, presión o consentimiento por terceros. Recuerden que las personas con discapacidad intelectual, tipo síndrome de Down, tipo trastornos del espectro autista y cualquier otra condición, si la persona no da el consentimiento a pesar del uso de las, ¿cómo es que se le dice? Las ajustes razonables, ¿cierto? Y el apoyo que se le va a entregar, no toma la decisión, no se puede hacer este procedimiento. Porque las personas con discapacidad también tienen el derecho de reproductivo de no, digamos, someterse a una cirugía anticonceptiva. Y inestabilidad médica o quirúrgica grave. Entonces son como las condiciones que efectivamente no se pueden administrar esta. Y listo, muchas gracias. Qué pena.